Bueno, entonces decimos que la diferencia entre la flora residente y transitoria es que la flora residente está fija, ¿sí?, en esa determinada región corporal, y que cuando la elimino por un mecanismo de arrastre mecánico, se vuelve a restablecer. En cambio, la flora transitoria va a estar un tiempo. ¿Por qué un tiempo? Y porque depende de qué. Por ahí depende, como decíamos recién, de la actividad que estoy realizando o del ambiente en el cual estoy o me estoy desempeñando o el ambiente en el que me encuentro en ese momento durante un tiempo. Tiene que ser, digamos, mínimamente por lo menos estar en un lugar 2 semanas o un poco más para empezar a tener colonización de esta flora transitoria. No es que porque yo entro al hospital hoy a la mañana y estuve todo el día, ya voy a tener una colonización de las bacterias intrahospitalarias, ¿entienden? O sea, tiene que llevar un tiempo, ¿sí? Mínimamente son 2 semanas. ¿De qué? De estar en ese ambiente, ¿para qué? Para poder colonizarme, ¿sí? Entonces, esa colonización, que no es infección, no es enfermedad, es simplemente colonización. ¿Qué significa eso? Que las bacterias simplemente van a colonizar mi piel, ¿sí?, mi epidermis, y van a estar ahí, y depende de qué, y depende de mi sistema inmunológico, ¿sí?, pueden o no ser patógenas, pueden o no producir enfermedades, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, miren la flora normal de la piel. Tiene, acá está el ejemplo típico que yo les contaba recién, ¿sí? Fíjense entre las bacterias normales, porque todo esto es normal, ¿sí? Esto no, esto es patógeno. Si en la piel encontramos estreptococo o enterobacterias o gram negativos, es porque están produciendo una determinada enfermedad infecciosa en la piel. Pero si yo encuentro en la piel de estas bacterias, por ejemplo, de los estáfilos, de estos dos, ¿sí? Entre los dos cumplen una función de, por ejemplo, el Staphylo aureus siempre debería estar o debe estar en pequeñas cantidades. Es decir, que tiene que haber muy poca cantidad de Staphylo aureus en la piel. ¿Por qué? Porque si el Staphylo aureus está en mayor cantidad que el Staphylo epidermidis, ¿qué va a pasar? Va a producir lesión, va a producir infecciones a nivel de la piel, ¿sí? Entonces, el epidermidis siempre le pone, en cierta manera, un freno a la multiplicación del Staphylo aureus, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, también cómo este Propionibacterium acne, que es el que produce, esta es una bacteria que se encarga de producir ácido propiónico, y el ácido propiónico en realidad es un protector de la piel. El problema es cuando tengo alteración a nivel del pH de la piel, cuando tengo desórdenes hormonales o cuando tengo explosión hormonal, como ocurre, por ejemplo, en los púberes, ¿sí?, donde esta bacteria pasa a, digamos, en lugar de ser, digamos, una bacteria protectora, como en este caso, o parte de la flora normal, ¿sí?, puede llegar a producirme acné. ¿Se entiende? Entonces, pueden llegar a ser, como decíamos, potencialmente patógenas, ¿eh? Como nombrábamos recién a Laura, potencialmente patógenos, sí, si es que se altera el pH de la piel, si se altera el sistema o se rompe esta barrera de defensa
y se altera el sistema inmunológico, si a esa persona le bajan las defensas, por ejemplo. ¿Sí? Acá vemos estas especies que también se encuentran en muy pequeña cantidad, Cándida y Pseudomonas, pero que también están inhibidas, ¿sí?, por toda esta población de bacterias de la piel. Si estas empiezan a proliferar, también van a producir enfermedades infecciosas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros matamos con un antibiótico, por ejemplo, estamos tratando una infección con un antibiótico, ¿sí? Empezamos a matar el antibiótico. ¿Se acuerdan que decíamos que el antibiótico muchas veces no es selectivo? Entonces, así como mata a la bacteria patógena, también mata a la flora normal, ¿sí? Entonces, cuando mata a la flora normal, además de matar a la bacteria patógena, empiezan a proliferar estos, ¿sí?, que están en pequeña cantidad, y entre esos, por ejemplo, la cándida, ¿sí?, que es un hongo que normalmente no produce ningún tipo de síntomas clínicos, pero de nuevo, cuando decimos que las barreras de defensa están alteradas, ¿por qué? Porque vengo a lo mejor durmiendo poco, porque vengo a lo mejor muy cansado, con mucho estrés, tomando antibióticos, tomando muchos analgésicos, muchos corticoides. Bueno, todo eso baja mucho las defensas y puedo tener una infección, ¿sí?, una candidiasis, ¿entiendes? Y candidiasis no es solamente pensar en candidiasis vaginal, porque estamos acostumbrados a que la cándida por lo menos se manifieste siempre, o la gran mayoría de las veces, en el canal vaginal. Pero también tenemos que pensar que la cándida está en todos lados, ¿sí? Puedo tener una infección candidiásica en la piel, puedo tener una infección candidiásica en la boca, puedo tener una infección candidiásica a nivel intestinal, ¿sí? Entonces la cándida, de hecho, cuando se mete en el torrente circulatorio, puede terminar en cualquier órgano, ¿sí?, en cualquier sistema. Acá vemos algunos microorganismos que viven, ¿sí?, en la piel. Entonces, de estos que viven en la piel, vemos que la gran mayoría, como decíamos, son gram positivos, ¿sí? Por lo que habíamos dicho aquella vez cuando hablábamos de la coloración de gram. Anaerobios facultativos, ¿por qué? Porque cuando hay oxígeno, ¿sí?, también pueden adaptarse a pequeñas concentraciones de oxígeno. Y ahí tenemos el Staphylo coagulasa negativo, el Staphylo aureus, como decíamos recién, que muy poco porcentaje de la población tiene como una bacteria, podríamos decir, como una bacteria o como parte de su flora residente, ¿sí? No toda la población tiene el Staphylo aureus, ¿sí? Pero el que tiene el Staphylo aureus es digamos, por ejemplo, tener un portador de Staphylo aureus supongamos, no sé, a ver, en un lugar, por ejemplo, como hablábamos recién, en un medio hospitalario donde esta persona trabaja todo el tiempo y está en contacto con muchos pacientes, por ejemplo, porque a lo mejor maneja un sector importante de internación, tener una persona con Staphylo aureus que sea un portador de Staphylo aureus, realmente es tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta persona no pasa nada, pero ¿qué pasa? Si esta persona, por alguna razón, como están en su piel, como están en sus fosas nasales, si por alguna razón, digamos, contamina, ¿sí?, cualquier cosa, contamina una vía, contamina a algún paciente que está con bajas defensas, ¿sí?, le produce infecciones muy graves. Luego tenemos Corynebacterium, que también está en la piel, y de los anaeróbicos que nombrábamos recién, el Propionibacterium y los micrococos,
¿sí? El estáfilo, por ejemplo, decíamos que está normalmente, ¿sí?, en la piel, pero fíjense cuando, por ejemplo, esta persona tiene una higiene adecuada, esto no ocurre, ¿sí?, no se manifiesta como un impétigo. Como el impétigo son estas lesiones, estos granitos que aparecen en la piel y que son súper, súper contagiosos, ¿sí? También lo solemos llamar piodermitis, por ahí van a escuchar como piodermitis, ¿no? Son granitos que, ¿quién los tiene? Habitualmente ocurre, o los tienen personas que tienen poca higiene, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Y porque normalmente, digamos, no deberían proliferar, pero ¿qué pasa? Si yo tengo una higiene inadecuada porque me baño una vez a la semana, eh, va a producirse cambio a nivel del pH, va a producirse alteración en la inflamación celular, y todo eso va a hacer que prolifere esta bacteria y, como está la barrera alterada, va a producir infección, ¿sí? Acá vemos, o sea, las bacterias que tenemos normalmente en la piel y los hongos, ¿sí? Acá aparece, fíjense, el malacesia también, ¿se acuerdan? Uno de los hongos de la piña. ¿Sí? Sí, profe. Eh, a ver, acá hablamos un poquito de las bacterias benéficas o la microbiota normal, ¿sí? La que habita normalmente y que inclusive decimos que tiene muchísimos beneficios para el ser humano. ¿Por qué beneficios? Porque el hecho de estar ocupando, digamos, un lugar, ¿sí?, la epidermis, ¿sí?, ya impide que las bacterias que son potencialmente patógenas puedan colonizar y puedan contaminar, ¿sí? Porque también, dependiendo de la diversidad de bacterias que tenga esa persona en esa población bacteriana de la piel, va a conformar esa característica individual que tiene cada persona, ¿sí?, el olor de la piel de cada persona. Por eso ven que a todos no nos queda igual por ahí un desodorante o hasta un perfume, ¿sí? Porque a veces un perfume a una persona le queda la misma fragancia, a uno le queda diferente que a otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una población bacteriana o una microbiota totalmente diferente, ¿sí?, que fundamentalmente está modulado por el pH. Estas son las más comunes, ¿sí? La población de estáfilo, de las bacterias propiónicas que hablábamos recién, las que son las que entre esas nombrábamos al Corynebacterium, las que producen, al Propionibacterium, bacterias las que producen ácido propiónico, ¿sí?, y que finalmente decimos que muchas veces frente a una situación de estrés eh, puede llegar a inclusive producir acné, ¿sí?, micrococos. Estas son todas bacterias normales, podríamos decir, de la piel, ¿sí? Y fíjense, en este dibujito me gusta mostrarles como ejemplo, ¿sí?, que no está distribuida en toda la superficie corporal, no está distribuida de igual manera el número de bacterias, ¿sí? Ven que, por ejemplo, zonas, por ejemplo, como detrás de las orejas, ¿sí?, tiene una población promedio, ¿sí?, de 19 especies diferentes, a diferencia, fíjense, de la zona más expuesta, como son los brazos, ¿sí?, tiene un promedio de casi 44 especies diferentes. ¿Ven? Entonces, por supuesto, hasta un antibiótico local no va a responder de la misma manera si la infección es
detrás de la oreja, como si la infección es en la región del brazo o el antebrazo, ¿se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende, chicas? Bueno, eso como para contarle un poquito sobre las bacterias, y ahora les muestro un poquito algunas infecciones. A ver. ¿Hasta acá alguna preguntita? Sí, profe, ¿en la piel también viven los ácaros? Claro, en realidad más que en la piel, sí, los ácaros están en todos lados, ¿sí? Los ácaros están en el ambiente, los ácaros están por Pero ejemplo, eso sería una clase de parásito, ¿no? los ácaros son como, sí, en realidad son parásitos, sí, 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 son parásitos. Son parásitos, ¿sí? Y ese, por ejemplo, cuando uno tiene la piel seca, ¿es ahí en ese momento que se siente su presencia, puede ser? A ver, tiene que ver lo mismo con una piel atópica, ¿sí? Una piel atópica es una piel extremadamente sensible, ¿sí? Una piel que por ahí, a ver, no le va, por ejemplo, no le van, le cuesta absorber, por ejemplo, algún activo que sea muy oleoso, ¿sí? Y uno que ya es muy suave, digamos, o muy liviano, muy hidratante, lo absorbe muy rápido y se seca enseguida. Es una piel que se enrojece rápido, que es muy sensible, que, digamos, por ahí ciertos alimentos o ciertas químicos, ciertas que están presentes por ahí a lo mejor en un jabón o en cualquier otro producto con el que la persona tenga contacto ya genera irritación, ¿sí? Y en esa irritación genera muchísimo prurito, mucha picazón. Entonces son personas que están constantemente, digamos, rascándose, ¿sí? Se rascan ¿Esa todo es el la tiempo. famosa escabiosis, profe? No, la escabiosis no. La escabiosis porque hay un parásito que está provocando, digamos, a través de sustancias alergénicas, está provocando ese prurito. En este caso no hay ningún tipo de... ¿Vos me hablas del ácaro o me hablas de... No entiendo. Sí, sí, del ácaro. Sí, porque le explico, yo cuando ingresé a trabajar en un asilo de ancianos, vamos a decir, Ajá, cuando ingreso yo había como una peste, vamos a decir, yo le digo peste porque era que le agarraba a un auto mayor, le agarraba a otro y al otro día le agarraba a otro y a mí me quiso agarrar en los brazos también. ujú, Entonces yo dije, pero ¿de dónde sale? Supuestamente es muy ajá, contagioso. ujú, Pero lo que yo veía, por ejemplo, lo que hacía el jefe de enfermero, yo ujú. entré como acompañante terapéutica, lo que hacía el jefe de enfermero, por ejemplo, con una sola toalla secaba a 2 o 3 abuelos, por ejemplo, Claro, eh, o con una esponja le bañaba todo el montón. claro, Pero claro, cuando ya yo dije, yo al principio dije, y el tema de las camas, por ejemplo, claro. que se hacían pis y lo único que hacían era pasarle la misma sábana con pis al Claro. plástico y limpiarla así. Y tuve que hablar yo con la chica de la limpieza, le dije, por favor, que le pasen por lo menos un trapo con lavandina. Claro, Vamos a ver si se va, porque era como una peste, le agarraba a uno, le agarraba a otro. claro, Yo me imaginé primero que era como a él no se le seca mucho la piel, ajá, que podía ser también por eso, pero después, claro, bueno, con el tiempo uno va estudiando, va aprendiendo, le van enseñando, este, y bueno, y ahí yo me di cuenta, pero me pareció raro porque ahí la mayoría, donde yo trabajaba, son todos enfermeros, ajá, que tengan esas actitudes, por ejemplo, de secar con una sola toalla a 2 o 3 claro, abuelos, por ejemplo. Por claro, lógico, si de no tenía uno tener y en contagiaba a cuenta los demás. la higiene, ¿no? Sí, 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 Claro, la verdad que sí. No, eso, por lo que vos contás, lo más probable es que se haya tratado de una escabiosis, ¿sí? claro, La sí, escabiosis sí. es como digamos, no es como, la escabiosis es lo que habitualmente se dice sarna, pero en humanos, ¿sí?
que no tiene que ver Claro, nada con la sarna del animal, porque la sarna del sí, sí, animal no nos contagia a nosotros, ¿sí? Pero nosotros, claro, entre nosotros, porque es otra especie, pero nosotros, ¿sí? Entre nosotros, el Sarcoptes, el que vos creo que nombrabas recién, ¿sí? Ese Sarcoptes caviei, sí, es un parásito que es responsable, ¿sí? De producir un ectoparásito en realidad, ¿sí? Está dentro del grupo claro, de los artrópodos que veíamos el otro día, ¿se acuerdan? Cuando lo veíamos así a los sí, sí, artrópodos, yo les mostré algunas características, bueno, entre esos están también los ácaros, por eso son ectoparásitos, pero sí, son súper contagiosos, ¿sí? Recontra sí, sí. Y le contagiosos. daba, había una dermatóloga que le daba medicamentos. Ujú. Pero el tema no era el que tome medicamentos, sino la forma que tenían de bañarle a los abuelos. Claro, exactamente, porque por La más que forma vos de le des, secarle, la misma esponja, fue un desastre. O sea, no, cuando yo empecé a decir, pasa esto, pasa lo otro, sí. por lógica, cuando cumplo mi contrato no me llaman más. Mm, Así que, pero qué bueno, pena, ¿no? ellos Qué sabrán. lástima, ¿no? Claro, Porque yo al estoy final, para, yo como yo le en digo, lugar de yo estoy para ellos, yo no estoy cuidar al para lo demás. profesional que cuida a los pacientes, no, ¿viste? Exactamente. Sí, sí, sí. Y a otras enfermeras que también tenían esa capacidad, como yo, de cuidarlos a los abuelos, de cuidarlos en todos los aspectos, no es solamente psicológico. Claro, Enseguida le despedían. qué lástima, qué mal, ¿eh? Pero a mí a mí me impresionó fue esa como es, peste, vamos a decir, cuando yo recién ingresé, porque hasta a mí Claro, me quiso agarrar los brazos. claro, Eh, sí, sí, pero habrá sido una escabiosis, seguramente, sí. sí, sí. Qué Y es bueno, así como usted dice, así tipo sarna, vamos a decir, claro, que porque ya si bien, ellos mismos, pobrecitos, se claro, rascaban todo, porque el pasa, cuerpo de ellos era claro, pasa que como produce mucho prurito, ¿sí? claro, El mismo rascado va produciendo lesiones y va produciendo una infección secundaria o una coinfección, digamos, al final se va, digamos, infectando por el rascado, va produciendo más lesiones y va produciendo más infecciones. Finalmente sí, se sí. van agregando otras bacterias, ¿sí? Y al final termina siendo, en algunos casos cuando son crónicas, es muy difícil erradicarlas con antibióticos Sí, sí. He porque visto ya, que a algunos les sacaba sangre de claro, tanto que se rascaba, sí, 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 sí. Por eso lo sumado importante a la sequedad de la piel. es, Era impresionante verlos, pobrecitos. por eso, como decimos, lo importante es la prevención. No, no es tanto darle, porque a veces uno ve que dándole antibiótico y cualquier tipo de antibiótico, cualquier cantidad, si no corregís esta conducta, ¿sí? Exactamente, Si no, que es lo que yo quise hacer. claro, claro, si no corregís la forma, digamos, con la que está, la manera o la técnica que está utilizando para la higiene, no sirve de nada todo lo otro. Sí, no, la verdad que me dio mucha pena porque Sí, sí, íbamos sí. bien, pero cuando empecé a decir los defectos que tenía, por ejemplo, los recipientes en donde se le lavaba, por ejemplo, a los abuelos estando acostados, era uno solo y por ahí teníamos que andar buscando ese solo latón en los Qué dos bárbaro, pasillos, y cada pasillo tenía claro, 10 piezas. claro. Yo misma, profe, yo misma de mi sueldo compré 10 latoncitos para que esté uno en cada baño, para no andar buscando uno acá, allá, porque, y Qué que bárbaro. le decía a mi compañera, por lógico, el enfermero siempre Sí, quiere ser más que es uno, que ¿no? pasa eso. Sí, Muchas veces vemos que a nosotros nos pasa muchas veces cuando trabajamos así o en ámbito hospitalario, que como no hay insumo, ahora por ejemplo, con lo que está pasando, nosotros sí, llevamos sí, nuestro propio insumo porque vemos que en el hospital, o sea, eso sí que es casi herrero, cuchillo de palo, o sea, como vos en el hospital, yo me voy el otro día, me quería, me
estaba buscando un antiséptico para desinfectarme, más que ahora lo único que atendemos es COVID todo el tiempo. Y no había, es una locura. No, ¿Viste no, vos? ¿Sí? no, ¿Cómo puede ser? O sea, eso, ¿cómo puede pero ser que fíjese, estábamos en los profe, que hospitales? ¿No? ¿Eh? acá donde yo trabajo es privado, o Bueno, sea, y pagaban bien, o sea, peor. mejor dicho, pagan bien porque hasta ahora existe ese lugar. La verdad que es peor. Este, Es sí, sí, lamentable. existe hasta ahora ese lugar y a mí me daba no sé qué, porque, por ejemplo, a los abuelos yo le mandé a hacer también los baberos para ellos le mandé a hacer, No, porque era es continuamente que se les lamentable. chorreaba la leche. Sí, 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 sí. la verdad No, que no, es una lástima, pero ya le digo, ya lo que me impresionó fue esa cantidad de escabiosis que tenía en casi todo, sí, y que después me subió a escabiosis. mí. Sí, eso es, pero falta de higiene de acá a la China, total. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. No, yo le Lamentable. dije a las chicas que limpiaban, porque las que limpiaban eran, o sea, eran otras personas, Claro, que por favor le pasen este trapo con lavandina a los plásticos, claro, falta de higiene. porque ellos Sí, con la misma sábana que estaba pichada, vamos a decir, le pasaban así nomás y ya le ponían la otra sábana arriba, sí, ya sí, está. tremendo, Sí, sí. tremendo. Bueno, acá les quiero contar un poquito, a ver, ¿qué es lo que, recuerden que vieron que recién vimos en la presentación anterior, vimos la flora microbiana normal de la piel, ¿sí? Hasta ahí va a ser tema, todo lo que, desde ese power y todo lo que vimos anteriormente va a ser tema del segundo cuestionario obligatorio, ¿sí? Ujú. Este tema, esto que estamos viendo acá, infección de piel y tejidos blandos, yo les quiero contar un poquito nada más, pero esto no lo vamos a, esto no lo, no es un tema que se va a incluir en el cuestionario, ¿se entiende? ¿Se entiende, chica? Sí, profe. Disculpe, profe, ¿cómo era? ¿Desde qué tema hasta dónde va a tomar entonces? A ver, entonces nos quedaría el último tema que entró en el primer cuestionario fue micosis, ¿no? ¿Micosis? Ujú. Sí, profe. Entró hasta micosis, ¿no? Sí. ¿O no? No, No me micosis acuerdo, no. chicas. No, ¿No? no Entonces, entró no. micosis. ¿No entró micosis? Bueno, No. entonces, claro, no entró micosis, tiene razón, entró hasta antisépticos y desinfectantes, ¿no? Ujú. Sí, Vimos eso la sí. micosis, a Bien, la siguiente semana fue el examen. claro. Entonces, tema del segundo cuestionario va a ser micosis, lo que dimos de virus, pero así como está en el Power, o sea, ¿qué es un virus? Importante concepto siempre, ¿sí? ¿Qué es una micosis? ¿Qué tipos de micosis hay? Y las más representativas, ¿sí? Ujú. Y por supuesto hacer la diferencia en los tipos de micosis. No es lo mismo una micosis superficial que una micosis subcutánea que una micosis profunda, ¿sí? Lo mismo que cuando hablamos de virus también, ¿qué es? ¿Qué tipo de virus hay? Eh, pero así muy, digamos, muy concreto, ¿sí? Muy preciso, porque recuerden que van a ser multiple choice, así que van a tener opciones de las cuales ustedes van a elegir una siempre, ¿sí? La correcta. Entonces van a leer y la que consideran que es correcta, esa es la que van a marcar. No van a desarrollar nada, ¿se entiende? Ujú. Sí. Y para parásitos también lo mismo. Que es un parásito, definir o qué es una parasitosis, qué es un parasitismo, la importancia de las diferentes vías de transmisión, ¿sí? A qué denominamos vía de transmisión directa, vía de transmisión indirecta, qué es o qué tipos de mecanismo de transmisión tienen, por ejemplo, en el caso cuando habíamos visto los helmintos, que son los gusanos, ¿se acuerdan?
Sí. En el caso de los protozoos que veíamos, esos que decimos que son chiquititos, que no los podemos ver, digamos, pero que están, y el representante que es la yardia, ¿sí? Habíamos hablado de la yardia, de ese tipo de síntomas que tiene, y que es muy frecuente en los chicos. Yo no voy a preguntar absolutamente nada de clínica, de sintomatología, ¿sí? Porque si no es una locura, se van a volver locas estudiando todo eso. No es el objetivo, digamos, de eso, sino que conozcan, entiendan mecanismos de transmisión, ¿sí? Y fundamentalmente formas de prevención, ¿sí? Apuntar siempre a cómo hago para prevenir una parasitosis, cómo prevengo una infección viral, cómo prevengo una micosis y cuáles son los factores que me predisponen. Por ejemplo, sabemos que una persona que tiene obesidad va a tener siempre más riesgo de tener tal o cual patología, ¿sí? Entonces, entre esas sabemos, por ejemplo, ahora que estamos hablando de infecciones de piel, también, pero como yo le decía, de piel lo que me interesa que sepan y que conozcan es la flora normal, ¿sí? No meternos en lo patológico ni en infecciones, simplemente lo normal, ¿sí? Lo que habíamos visto en la primera presentación, porque esto ya es todo patología, ¿sí? Ajá, patología. Bueno, entonces, cuando hablamos de infecciones de piel, Disculpe una cosa más, sí. disculpe, porque usted mandó 3 PDFs y en el segundo que bajó hay un PDF que tiene 6 laminillas. Hace referencia a las infecciones osteoarticulares, etiología versus factores de Sí, riesgo. sí, pero igual ¿Eso también entra? no, eso no vamos a dar, eso Ajá. está el material ahí, porque es parte del contenido, pero como yo les decía a ustedes, es demasiada carga, demasiado contenido, y tan poca carga horaria, ¿sí? Porque la verdad que es una materia muy pesada, con mucho contenido para por lo menos tan poca carga horaria, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Igual está el Power ahí para que lo vean, para que conozcan lo que son las infecciones óseas y de tejidos blandos. En este caso la que vemos acá de tejidos blandos, la otra que es la de osteoarticulares, ¿sí? ¿Para qué? Para que entiendan que estas bacterias que están en la piel muchas veces pueden causar infecciones a nivel de la piel nada más, epidermis, son infecciones superficiales, y otras veces pueden infiltrar, meterse, ¿sí? en planos más profundos y comprometer planos más profundos, pero al punto que pueden llegar inclusive como a comprometer, decíamos, estructura ósea, ¿sí? Es decir, que una infección de piel se puede transformar en una infección osteoarticular, claro que sí, ¿sí? Una infección de piel puede, a través del torrente circulatorio, diseminarse digamos, y transformarse en una septicemia, que es lo que nosotros denominamos el, el shock anafiláctico, ¿sí? También, ¿sí? ¿De qué depende? Todo depende de cómo está mi sistema inmunológico previo a todo esto, ¿sí? Entonces, si mi sistema inmunológico puede lograr focalizar la infección y que quede simplemente en una infección local, ¿sí? Ahí a nivel de la epidermis, o que mi sistema inmunológico no logre focalizar esa infección, no logre frenar esa infección, y esa infección termine diseminándose a planos profundos, y en algunos casos, digamos, haciendo a distancia, ¿sí? Una siembra, porque lo que va haciendo es siembra a distancia, lo que denominamos
como metástasis, ¿sí? A veces cuando decimos metástasis, mucha gente asocia con cáncer, ¿sí? Pero también es una manera de metastatizar o de hacer una siembra a distancia. ¿Por qué? Porque estas bacterias, una vez que se meten en el torrente circulatorio, empiezan a diseminarse a través de todo el organismo y aparecen las infecciones sistémicas, ¿sí? Entonces una infección sistémica, como puede ser, nombrábamos recién, ese síndrome de shock anafiláctico, ¿sí? De shock. Y algunas bacterias pueden provocar ese tipo de sintomatología. O infecciones, fíjense, a nivel renal, como las glomerulonefritis. Dayana levantó la mano. Sí, profe, yo quería consultarle si es que usted nos puede dar una devolución de los trabajos prácticos en sentido para poder englobar los contenidos, si es que nos faltó algo, si es que pudimos entender. Ay, mira, a mí me encantaría hacerle devolución a todas, a este grupo y a todos los otros grupos, pero es que son tantos, ustedes son poquitas, pero tengo tantos trabajos pendientes, tengo grupos de 80 chicos que cada vez que tengo que corregir es imposible. Me encantaría hacer devolución.